Hola, hola. Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Dice así la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová la ha hablado. He titulado este mensaje el día de hoy, el Día del Señor, y bajo ese título he estado desarrollando 3 puntos. En primer lugar, hoy en la mañana estuvimos viendo el contexto del capítulo 58 de Isaías. En segundo lugar, vimos las 2 primeras bendiciones, porque hay 3 bendiciones que Dios promete a su pueblo si guarda el día de reposo. Y en tercer lugar, las condiciones para poder disfrutar de ese día de reposo. Luego de eso, hay unas aplicaciones, hermanos, con respecto a este texto este estudio que quiero desarrollar con ustedes. Así que oremos, hermanos, para que podamos seguir estudiando este pasaje que comenzamos en la mañana. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor, por traernos y estar juntos en el culto de adoración a nuestro Dios. Y queremos rogarte, oh Padre, que tú nos ayudes a recibir estas bendiciones que tú das a tu pueblo. Pero ayúdanos, Señor, a ser meticulosos con tu palabra, pero a la vez disfrutando con el temor que corresponde a tu nombre, disfrutando, Señor, de ser instruidos. Guíanos, oh Padre, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en la mañana, hermanos, estuvimos viendo el contexto de este capítulo, el capítulo 58 de Isaías. Vimos que en este pasaje, que esto es un capítulo en el cual Dios acusa a Israel finalmente de apostasía. Este pasaje, hermanos, es la cúspide o el colmo de cómo Israel desprecia a Dios. Este pasaje es la prueba fehaciente que Israel era rebelde. Si había una señal externa que mostraba que Israel era elegido de Dios como pueblo, pues Israel, al no guardar el día del Señor como Dios lo estableció, pues ellos mostraron claramente que nunca fueron creyentes, que siempre fueron rebeldes. Su apostasía era evidenciada por la violación del día de reposo, su violación al 4º mandamiento. Era apostasía al Dios del 4º mandamiento. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que el pueblo de Israel tuvo que haber tomado o haber recibido el mandamiento del día de reposo? También lo vimos hoy en la mañana. Y el profeta dice que este mandamiento tenían que recibirlo como de bendiciones, porque era un mandamiento que Dios había puesto para bendecirlos a ellos. Si ellos guardaban el día de reposo como Dios lo envió, entonces ellos iban a tener bendiciones. Observe conmigo, por favor, el versículo 14. Versículo 13 dice, si guardas mi día, miren lo que dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, aquí en este texto rápidamente vemos que hay 3 bendiciones, 2 vimos en la mañana. Vamos a recordarlo rápidamente. La primera bendición que encontramos en este texto está claro en las primeras 3 palabras: deleitarnos en Dios. Hermanos, Dios promete que su pueblo se podía gozar en Él. Ahora bien, aquí tenemos que hacer una pregunta importante, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es el mecanismo para que esto se dé? ¿Cómo es el mecanismo para que yo pueda recibir estas bendiciones? Hermanos, lo vimos muy sencillo.
Pues el mecanismo era que teníamos que conocer más a Dios. Cuando las personas conocen más a Dios, más se gozan de Él. Hermanos, en el día de reposo para el judío tenía como propósito una cosa: que el pueblo de Israel no haga otra cosa sino estudiar a la persona de Dios y la obra de Dios. El pueblo de Israel se aprovechaba bien el tiempo en el día de reposo y estudiaba a Dios y sus obras. Ellos iban a gozarse del Dios que se les reveló con Moisés. Se darían cuenta que ese Dios es el único Dios vivo y verdadero, el único creador de todo, juez justo y santo, y que es cercano a todos aquel que lo invocan por fe. Entonces, la primera bendición era deleitarse en Dios, y esto, hermanos, venía como resultado que en el día de reposo ellos tenían que estudiar a Dios, sus perfecciones, sus obras, tanto en la creación, en la providencia y en la redención. Ahora bien, la segunda bendición de guardar el día de reposo que ellos podían recibir, dice el texto, el versículo 14, fíjese, la segunda frase dice, andar sobre las alturas de la tierra. Que entre otras palabras, hermanos, ya vimos que esta frase significa una cosa: ser vencedor frente a los enemigos. Ahora, de vuelta, aquí la pregunta importante es, ¿cómo era el mecanismo para tener esa bendición? Pues escúchame, cuando Israel se reunía en el día del Señor y estudiaban a Dios y sus perfecciones, también estudiaban las obras de Dios, pues ese pueblo, al conocer mejor a su Dios, pues conocerían mejor a su Creador, pero también conocerían mejor a su Redentor. Por lo tanto, este pueblo tendría una relación especial con Dios, una relación más estrecha, una relación de Dios como su Salvador. Hermanos, recordemos esto. ¿Qué dijo Cristo de cómo se obtiene la vida eterna? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Conociendo a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Conociendo a quien Él ha revelado. ¿Y a quién Él ha revelado? A su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Por lo tanto, hermanos, para conocer a Dios había que conocer a Cristo. Por tanto, el día de reposo, hermanos, escúchenme, tenía como objetivo, si se aprovechaba bien el tiempo, tenía como objetivo que el hombre y la mujer conozca a Dios de tal manera que ahora esos hombres sean hijos de Dios. Y Dios al hombre y mujer que los hace sus hijos, ¿saben qué los hace? Los hace valientes, no cobardes. Los hace vencedores contra sus enemigos, los cuales son el diablo, el mundo, la carne y la muerte. Conocer a Dios hace que el hombre no le tema al mundo, hace que el hombre no le tema al diablo. Conocer a Dios hace que el hombre no viva ni en el legalismo, ni en el libertinaje, cosas a las cuales la carne que mora en mí me quiere conducir. Y el hombre que conoce a Dios no le teme a la muerte, porque sabe que no te toca ni aunque te pongas. Porque tu vida depende específicamente, solamente, exclusivamente de Dios. El hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando se aprovecha el día de reposo para conocer más a Dios, el hombre y la mujer se convierten en pequeños Davids. Se hacen valientes y no cobardes frente a sus enemigos. Pero ahora sí entramos entonces en la tercera bendición que vamos a desarrollar ahora. Hermanos, la tercera bendición que Dios había prometido por guardar el día de reposo, observe por favor el versículo 14, era el que ellos podían gozar de la heredad que Dios había prometido a Jacob. Dice el texto, versículo 14, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Escúcheme, hermanos, esta frase,
comer de la heredad de Jacob tu padre no es más que otra cosa que gozar los beneficios de lo que se le había prometido. En este caso, hermanos, Dios le había dado promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ese beneficio no es otra cosa más que disfrutar la tierra prometida. Cuando leemos Salmo 105, versículos 9 al 11, vaya conmigo por favor rápidamente allí. Salmo 105, versículos 9 al 11, dice el texto: lo cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, ¿qué cosa? A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, escúchame, la posesión de la tierra de Canaán era un símbolo de la herencia del pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí o no? ¿Perdón? La posesión de la tierra de Canaán era un símbolo de que estos hombres estaban heredando eso que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Una herencia que tuvieron, hermanos, escúchame, una herencia que tuvieron sencillamente por ser el pueblo de Dios, nada más. Ahora, piensen en esto. El hecho de que ellos perdieran esta tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob años después, era una prueba clara de que ellos habían desechado a Dios. Y la evidencia de que ellos habían desechado a Dios, hermanos, fue el desprecio de rechazar al Dios del día de reposo. Pero Dios le había dado, hermanos, el día de reposo para que ellos puedan disfrutar de la tierra que les había regalado. Hermanos, escúcheme cómo era el mecanismo para que ellos puedan disfrutar de esa tierra que Dios les había regalado. Escúcheme, ese día, como congregación, ¿sabe lo que tenían que hacer? Debían observar, reflexionar cómo Dios sustentaba y protegía esa tierra que Dios les había regalado. Hermanos, era un día donde debían considerar a Dios como su protector, como su sustentador. Esa tierra daba leche y miel porque es Dios quien la sostenía así. Una de las lecciones que Israel tuvo mientras viajaba hacia la tierra prometida, hermanos, ¿saben qué era? Era de ver cómo Dios con su poder les daba fuentes de agua donde no había. Por ejemplo, sacaba agua de una piedra. O cómo Dios les daba pan del cielo, o cómo Dios les daba carnes de aves, o cómo Dios por medio de una nube los protegía del calor abrasador. Hermanos, el punto es que a través del peregrinaje, observando el poder de Dios, ellos meditaran y reflexionaran para que pongan su fe y corazón en Dios. Ahora sí, fíjense, el punto era que mientras viajaban, ellos pueden observar el viaje, ¿no es cierto? Y miraban desierto, y de repente Dios de una manera extraordinaria, ¡pum!, sacaba agua de un lugar. El punto era que ellos reflexionaran en cuanto a qué vamos a comer, y de repente Dios de manera milagrosa traía pan. El punto era que mientras ellos veían que no había carne para comer, ellos reflexionaran de que de manera milagrosa Dios intervenía con pájaros para darles de comer. Pero ahora entran a la tierra prometida. ¿Y sabe qué pasa? Entran a la tierra prometida y cuando entran allí ya no había pues intervenciones milagrosas. ¿Saben por qué? Porque esa tierra fluía leche y miel. ¿Lo ven? Ellos llegaban y ahora, ¡wow! La idea era que ahora estaban allí y decían, oye, aquí fluye leche y miel. Y por lo tanto ellos se podían alegrar y descansar en que Dios protegía esa tierra y que Él era el sustentador de ese lugar. Hermanos, era un día para que ellos como pueblo vean que solo Dios era lo que necesitaban. Acompáñenme por favor al Salmo 104. Versículos 10 al 31. Salmo 104, versículos 10
hasta el 31. Mire el texto, Salmo 104, 10 al 31. Dice la palabra de Dios: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Hermanos, escúcheme, este salmista no trabajaba para National Geographic. Este salmista no estaba paseando por el mundo haciendo videos de YouTube. Este salmista, hermanos, lo que hacía era esto. Él observaba la creación de Dios y ¿sabe qué hacía después? Después de observar, él reflexionaba de esa observación. Ahora, ¿qué es lo que él reflexionaba? Escuchen. Que Dios sustentaba absolutamente todas las cosas. Ahora, aquí viene la pregunta. Después de esa reflexión, ¿cómo se ponía el salmista? ¿Cuál era el mood del salmista después de esta reflexión? ¿En qué modo se ponía el salmista? Dice el texto, pues él se ponía a bendecir a Dios. Este hombre disfrutaba de la tierra que Dios le había dado. Hermanos, como ya dije antes, el día de reposo era un día para que ellos como pueblo vean que solo Dios era todo lo que necesitaban. Y por tanto, podían disfrutar de la tierra que les daba. Eso llevaba a que estos hombres, hermanos, escúchenme. Si ellos hacían una correcta reflexión de esto, si ellos se daban cuenta que en todo su peregrinaje, Dios tuvo que intervenir milagrosamente, pero ahora estaban en la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe lo que hacía eso? Que ellos lleguen a una conclusión. No necesito más. Claro. Porque estoy ¿en dónde? En la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, eso hacía que ellos entonces no tengan codicias. Hermanos, si ellos aprovechaban el día de reposo y reflexionaban en lo que Dios les había dado, eso hacía de que ellos no estén codiciando, no estén en avaricias, no estén desenfrenados por la vanagloria del mundo y mucho menos cargados de ansiedades pensando que no tienen lo suficiente. Al conocer más a Dios y sus obras y cómo Dios sustenta y protege mi día hoy, entonces ellos podían gozarse de la heredad que Dios les había dado. Hermanos, esto nos lleva a una aplicación espiritual a nuestras vidas.
Yo tengo una pregunta. ¿Estás disfrutando de la tierra donde te reúnes con el pueblo de Dios? Y hermano, yo quiero ser bien puntual en esto. ¿Sabe por qué? Mire, el Salmo 133 dice que es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Así que pregunto, ¿estás disfrutando donde te congregas con el pueblo de Dios? Hermanos, esto es una bendición que Dios le da a los que disfrutan el día del Señor. Por tanto, si no estás disfrutando del lugar donde te congregas con el pueblo de Dios, posiblemente, es porque usted no está tomando el día del Señor como una bendición, sino como una carga. Esa es la razón. Es porque posiblemente, escúcheme, usted no ha hecho la meditación y la reflexión de dónde Dios lo tomó, por dónde a usted lo llevó y dónde el Señor finalmente lo ha traído. Hermano, si usted se está quejando en donde el Señor lo ha puesto, es porque usted no ha hecho el ejercicio de meditar por dónde Dios lo ha traído. Créame. Si no estás disfrutando del día del Señor aquí, es porque no has hecho la reflexión de ver el camino donde tú ibas y escúchame, no había nada, Mira, yo te voy a descubrir ahorita estas cosas, te voy a sacar el velo que tienes en tu vista, escúchame. Todo este tiempo en tu pasado solo han sido interrupciones de Dios de manera milagrosa para cuidarte. Porque si ese hubiese sido el lugar que Dios quería para ti, Dios te hubiese establecido ahí. Y escúcheme, hermano, aquí es el lugar donde fluye leche y miel. Hermanos, escúcheme, aquí no hay interrupciones de Dios de manera milagrosa. Aquí es donde está abierta la ventana de los cielos y fluye maná y fluyen las grosuras del cielo. Si tú te estás quejando aquí, mi querido hermano, tú no has hecho una reflexión de dónde Dios te tomó. Dios ha dado este día para bendecirnos, hermanos. No es para que vengamos acá y marquemos tarjeta con nuestra ropa y con nuestro vestido santo, no. Es para que hagamos un ejercicio de conocer a Dios y conocer sus obras. Y al conocerlo a Él, hermanos, gozarnos en Él, ser valientes, vencer a nuestros enemigos, pero también, dejar las ansiedades y dejar las codicias, porque estamos en el mejor lugar del mundo. Estamos en la iglesia de Dios. En el lugar que Dios estableció para tu alma. Dios nos ha dado este día, hermanos, para bendecirnos. Pero usted tiene que aprender a desactivar los mecanismos. Y los mecanismos, hermanos, tienen que ver con conocer al Señor y conocer más a Él. Dios nos ha dado este día, hermanos, para bendecirnos. Entonces, primera bendición, deleitarnos en Dios. Segunda bendición, vencer los enemigos. Tercera bendición, disfrutar la tierra donde se reunían. Entonces, en resumen, era un día para que como pueblo conozcan más a su Señor como Creador, como Redentor, como Protector y Sustentador. Y esto iba a provocar que ellos se deleiten en Dios, venzan a sus enemigos y disfruten de la tierra. Mi querido hermano, escúcheme. Si usted está conociendo a Dios y se da cuenta que Dios verdaderamente es su protector y verdaderamente es su sustentador, mi querido hermano, usted está hecho. ¿Me escucha? Usted está hecho. Deje de ir por ahí deambulando por migajas de este mundo. Usted está hecho. No esté diciendo, las cebollas y los puerros que teníamos en Egipto. Esa gente no hizo la reflexión. Esa gente no hizo la reflexión.
No se dio cuenta que donde estaban, como dicen nuestros hermanos pentecostales, estaba en el centro de la voluntad de Dios, pues. Estaban allí, en la mitacita. Pero aquí, hermanos, viene una pregunta importante. ¿Cómo ellos podían estar seguros de que estas promesas Dios lo iba a hacer? Pues es muy sencillo, mire lo que dice el versículo 14. Isaías 58, verso 14, mire cómo termina el texto. Dice el texto, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Porque la boca de Jehová, hermanos, ¿usted sí sabía que hay mandamientos que tienen promesas? Como el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre y tendremos paz en la sociedad, ¿no es cierto? Cuarto mandamiento, guarda el día del Señor y hay promesas. Deleitarse en Jehová, vencer a los enemigos y disfrutar de la tierra. Disfrutar del pan nuestro de cada día que nos da hoy. ¿En dónde? Aquí donde tú estás. No en el pan, yo me conformo con el pan nuestro que me dan en la Yoni. No, aquí. Aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero es importante entonces, hermanos, aquí ver que el Señor ha prometido esto. Dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Israel guardaba el día de reposo. Entonces estas bendiciones, hermanos, eran una realidad. Porque Dios no miente, el Dios de verdad lo ha prometido. Pero, hermanos, para estas bendiciones habían condiciones. Escúchame, para estas bendiciones habían condiciones. Para disfrutar de este día de reposo, habían condiciones que hacer, condiciones que Dios puso, y eso me lleva entonces al tercer punto de esta enseñanza. Las condiciones para poder disfrutar el día de reposo. Mire por favor conmigo el versículo 13, Isaías 58. Isaías 58, versículo 13, dice el texto: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, estas son las condiciones. Dios los está llamando a que tengan un entendimiento correcto del día de reposo. Día que el Señor le llama mi día santo. Ese día santo porque Él lo había santificado, lo había apartado del resto de la semana para que sea bendición para su pueblo. Hermanos, los 3 primeros versículos del capítulo 2 de Génesis dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, día santo. ¿Por qué? Porque él lo había santificado. Es decir, él lo había apartado del uso común de los otros 6 días para que fuera un día exclusivo para que las criaturas adoren al Señor. Pero, hermanos, en el caso de Israel, no solo debían apartarse para adorar a Dios como su creador, sino que también tenían que hacerlo porque exclusivamente ellos eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos tenían que hacerlo como criaturas, pero también tenían que hacerlo como siervos de Dios, o sea, como redimidos por el Señor. El Señor era su redentor, por tanto, más aún tenían que guardarlo. Ellos, hermanos, más que el resto de las etnias, el resto de las naciones, ellos tenían un entendimiento correcto del día de reposo. Para ellos, esto debió ser una delicia. Para ellos, ellos tenían que verlo como un disfrute. Pero ¿qué sucedió? Lo vieron como una carga pesada. ¿Lo hacían? Sí, pero lo hacían sin pasión. Solamente por religión, meramente algo externo. Ese día, además de ser para ellos un día santo, hermanos, fue el día donde Dios reposó de sus obras. Dicho de otra manera, es el día donde Dios se sentó en su trono.
Y así, hermanos, es como se debió haber entendido así por los judíos. Debían apartar ese día para considerar el hecho de que Dios reina para siempre y que los cielos son de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Hermanos, escúchenme, la imagen es esta. La imagen es Dios sentado en su trono. Para nuestro idioma humano es Él reposando. Pero en verdad la imagen es Él reinando. Ellos debían haber apartado ese día para la adoración exclusiva a Dios, en cuerpo y mente, pero al parecer eso era lo menos que les importaba. Y también debían entender ese día como un día glorioso de Dios. Literalmente debían llamarle honorable, es decir, un día para la honra. No era un día cualquiera, era un día especial. Ahora bien, entendiendo eso, hermanos, la manera que Israel debía honrar el día de reposo era así. Escuchen. En primer lugar, dice el texto, no andar en sus propios caminos. Escuche, no andar en sus propios caminos. Cuando el Señor les está diciendo que no debían andar en sus propios caminos, algunos piensan que Isaías aquí está diciendo que ellos no debían estar pecando. Pero la verdad, hermanos, es que el Señor quiere que nosotros no pequemos todos los días, pues no solamente ese día. Hermanos, pero según el contexto, alguien dirá, pero hermano John, cuando Isaías usa esta palabra, casi siempre Isaías la usa para hablar del pecado que uno hace. Y eso es verdad, hermanos. Acuérdese, aquí dice el Señor, versículo 13, escuchen, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Ahora, fíjese, hermanos, y luego dice, no andando en tus propios caminos. Esa frase, en tus propios caminos, hermanos, la mayoría de las veces que Isaías usa esa frase, lo que él está pensando es esto, escuchen. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es verdad, hermanos, que Isaías cuando usa esa frase, normalmente él se está refiriendo al pecado. Pero en este contexto, Isaías no lo está usando así. Aquí, hermanos, la palabra camino en este texto es sencillamente la palabra que se asemeja a agenda. ¿Se entiende? O sea, cuando dice acá, no andando en tus propios caminos, no está diciendo no andando en los caminos del pecado. No, está diciendo, no quiero que andes en tus propias agendas. Eso es lo que significa. Lo que el Señor les está diciendo aquí es que la manera que el pueblo debía honrar al Señor en el día de reposo es absteniéndose de hacer sus propias agendas normales que podría hacer en el resto de los días. Vamos a hacerlo rapidito. Iván, dime una agenda normal en tu día, en los días normales, una actividad normal en los días normales. ¿Cómo? Hacer compras. Gigi. ¿Cómo? Trabajar. Muy bien. Juan. Bueno, pero métele otro, pues. Trabajar, ya te la quemó, pues. ¿Qué otra actividad? ¿Cómo? No entendí, Tamara. ¿Comer? Pero el día del Señor también comemos. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Estudiar qué? Estudiar inglés o una ciencia. Ok, perfecto. Eso es una agenda propia. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Ejercicios físicos. Ok, sí, está bien. Es una agenda que uno puede hacer en medio de los días, sí. ¿Qué más? ¿Cómo?
Hobbies, ¿como cuáles, por ejemplo? Practicar un deporte, claro, o ir a pasear. Hermanos, agendas. ¿Eso está mal, hermanos, lo que ustedes acaban de decir? No está mal hacerlo. Pero esas cosas son para hacerlos en los otros días. Por ejemplo, con lo que ustedes dijeron, divertirse, ocuparse de sus emprendimientos, estudiar cosas seculares, etc. Eso está bien. Dios está diciendo que esas actividades regulares que son permitidas en los otros 6 días, pues deben ser canceladas en este día del Señor. ¿Por qué? Porque en el día del Señor la responsabilidad, hermanos, está en reflexionar en el Señor de manera exclusiva y pública. O sea, de manera congregacional. 6 días de hacer nuestros negocios y nuestras agendas. Y el otro día para atender la agenda, el negocio, la empresa de nuestro Padre que está en el cielo. Mi querido hermano, escúcheme. Parece fuerte cuando el mundo le dice, mira, pasa que eso que queremos emprender es el domingo. Mi hermano, rechácelo. Lo siento, no voy a tu mismo horario, mundo. Como dijo un cantante, prefiero el segundo lugar. Dale el primer lugar a los que van a competir ese día, el primer lugar. Dame el tercer lugar, porque si en la final va el primero y segundo, ¿no? A mí me pasa eso. Últimamente me he ganado el tercer lugar y el cuarto por malo, pero el tercer lugar por no poder competir el domingo. Ya, toca. Chato. Los primeros bautistas en el 1677 escribieron en su declaración de fe con respecto al día del Señor esto: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Hermanos, escúcheme. El día del Señor es el día en el cual usted repose de su mente de la fórmula de 2 más 2, 4, de la fórmula de que la hipotenusa es igual al tangente. Descanse ese día. Ese día no es para él. Descanse su mente de eso, para que ahora ponga su mente en el rigor de conocer más a Dios. Hermanos, eso era algo que Israel no hacía. Ellos no guardaban el día de reposo como Dios lo manda, sino que ellos andaban en sus propios caminos, haciendo ese día lo que podían hacer los otros días de la semana. ¿Qué se podía hacer? Comprar, negociar, trabajar, salir a pasear, visitar familia, todo. Menos santificando, apartando para el uso de la adoración a Dios ese día. Hermanos, en el libro de Nehemías se resume muy bien lo que el pueblo hacía en el día de reposo. Espero que usted se acuerde. Si quiere, acompáñenme allí. Nehemías capítulo 13, versículo 15. Nehemías capítulo 13, versículo 15. Dice el texto: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 16, capítulo 13. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad?
Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Y ordené que no les abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. 6 días tenía Israel para hacer sus negocios, comprar y vender, y después había que santificar el día del Señor. Pero los judíos, hermanos, ojo con eso, no los comerciantes extranjeros solamente, los mismos judíos corrompían el día del Señor. Por eso Nehemías tenía que hacer toques de queda, hermanos, para que guarden el día del Señor. Hermanos, ¿les parece bien que nosotros compremos Alexas y nos pongamos en todas las familias de nosotros para estar vigilándonos y viéndonos por la cámara? Qué ridículo, ¿no? Porque tenemos a alguien mejor que Nehemías, tenemos al Espíritu Santo. Pero hermanos, fíjense lo que Nehemías tenía que hacer. Los judíos profanaban el día del Señor, igual que las otras naciones. Entonces, la primera condición, hermanos, según el versículo 13, es no andar en sus propios caminos. Eso, o sea, no hacer en ese día la misma agenda que hacemos en el resto de los días. Pero veamos la siguiente condición. Israel tenía que guardar el día de reposo, no buscando su voluntad. Hermanos, el versículo 13 del capítulo 58 nos dice eso. El término que dice su voluntad literalmente significa placer. Ahora, déjeme explicar. La otra condición que Dios da para recibir las promesas del día de reposo es, escúchame, no buscando tu placer. Es decir, déjeme explicar. Israel no debía profanar el día de reposo buscando deleitarse, buscando placer en las cosas del mundo. Pero Israel, en vez de ver ese día como su recreación espiritual, como decían los puritanos, el mercado del alma, los judíos buscaban su placer en las cosas vanas de esta vida. Las cosas vanas de esta vida, por cierto, hermanos, no están mal. Y eso quiero aclararlo. Escúcheme, las cosas vanas de esta vida no están mal. Las cosas vanas de esta vida debemos y normalmente debemos buscarlas día a día. Pero en el día del Señor no. ¿Qué sería algo vano de esta vida? Te lo voy a poner un ejemplo. ¿Quién quedó campeón en este año que pasó? El campeón nacional, ¿quién quedó? Nuevo campeonato, ¿no? Estuvo muy triste todo. Alguien quedó campeón, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿sabe qué sucede? Este año ya no va a haber más campeonatos de fútbol. Sí. O sea, este año va a haber otro campeonato. Por lo tanto, ese título, ¿qué pasó? Ya pasó. Ya. Hermanos, ¿está mal competir? No. No. ¿Está mal tener una carrera? No. ¿Son cosas vanas? Sí, pero que sea vano no significa que sea pecaminoso, ojo. No está mal. ¿Está mal maquillarse? No. ¿Es vano? Recontra vano. ¿Pero está mal? No, por supuesto que no. Hay cosas vanas, hermanos, que son del día a día. Es vano porque dura un día. Dura un día. ¿Usted es virreina eternamente o no? No, ya no. Ya está, ya fue. Se fue el ¿no? Ya. Bien. Ahora, hay cosas vanas que si uno puede competirlas, ok, perfecto. Logrémosla para la gloria de Dios. Amén. Ahora, hermanos,
Pero hay esas cosas tienen un día para hacerlo. Hay días específicos para hacerlo. Y hay un día en específico en el cual Dios nos dice, abstente de hacerlo. Ese es el punto acá. En el día del Señor, abstente de hacer eso. Hermanas, eso sí, todas maquilladas, ¿eh? Eso, vengan maquilladas. Y algunos varones también, métanle algo allí. Entonces, la primera condición, no andar en tus propios caminos, no seguir tu agenda normal de tu día a día. Segunda condición, no habla de no buscar tu voluntad, no buscar recrear tu alma en lo que normalmente puedes hacerlos en los otros 6 días. Pero aquí encontramos otra condición. Mire por favor el versículo 13. Israel no tenía que hablar sus propias palabras. Y esto es sumamente importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es no hablar nuestras propias palabras? Lo que Israel debía hacer la mayoría de este tiempo, hermanos, escúchenme, es pensar y hablar las cosas del Señor. Como le dijo el Señor a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, ¿se acuerda? Vaya conmigo rápidamente allí. Deuteronomio capítulo 6, dice el texto, versículo 4, Deuteronomio 6, 4, dice el texto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escúcheme, hermano, escúcheme. Si había un día donde estas palabras debían ser todas realidad en Israel, ¿saben cuándo era? Era en el día de reposo. El pueblo de Israel como congregación en el día de reposo debían estar constantemente hablando, cantando la maravilla de Dios, en lugar de estar hablando sus propias palabras. Sin embargo, esto no era una realidad del pueblo de Judá en tiempos del profeta Isaías. Razón por la cual estaban en terrible condición en la que se encontraban. Entonces, hermanos, si Israel quería poder deleitarse en Dios como su creador, como su redentor, como su protector y su sustentador, lo que debieron haber hecho es entender correctamente ese regalo de Dios del día de reposo. Debieron haber visto ese día como un día especial, un día de delicia, un día para honrar, un día donde debían dejar de hacer las cosas cotidianas que hacían los otros días de la semana. Era un día para entregarse de cuerpo y alma para la adoración pública y congregacional de su Dios. Fue exactamente lo que no hizo Israel. Ellos dejaron claro su desprecio por ese día y de vuelta, al hacerlo, estaban despreciando al Dios del día de reposo. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, permítanme darles entonces unas aplicaciones de estas verdades que hemos visto a lo largo de todo este día. ¿Cómo aplicamos estas verdades a mí que soy cristiano y a mí como miembro de una iglesia local? Pues en primer lugar, hermanos, tenemos que entender bien el día de reposo cristiano. Hermanos, esto es muy importante porque existe una corriente teológica donde dice que el día de reposo no debe ser observado o practicado por los cristianos. Hay una corriente teológica llamada Teología del Nuevo Pacto, que por cierto no tiene nada que ver con doctrinas del Nuevo Pacto. La teología del Nuevo Pacto dice o afirma que el cuarto mandamiento de la ley de Dios no tiene ninguna relación con el cristiano el día de hoy. Es por eso que hay megas iglesias en los Estados Unidos, pastoreados por ejecutivos que han sido parte de la mesa de la Convención Bautista del Sur y que han decidido incluso hasta no reunirse en un día como hoy, domingo. Esa es la razón por la cual muchos de ellos no se reúnen para darle descanso a sus miembros cuando se acerca el fin de año.
Entonces, hermanos, es de suma importancia entender bien esto de manera bíblica, el día de reposo. Hermanos, lo primero que tenemos que entender es que el día del Señor o día de reposo, Dios se lo ordenó a todos los hombres. Hermanos, toda la humanidad está atada al día de reposo, todos. Y por lo tanto, toda la humanidad está obligada a obedecer el cuarto mandamiento. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el día de reposo fue dado no a Israel, hermanos. Dios se lo dio a Adán en primer lugar. Y Adán es el padre de todos nosotros. El primer hombre en la tierra de quien salimos todos los seres humanos. En Génesis 2, Dios santificó ese día y se lo dio a Adán como representante de toda la humanidad. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo, corrigiendo el entendimiento de los fariseos, les dijo en Marcos 2:27, hey, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, vino a existir, fue establecido por causa del hombre. No dice que fue establecido por causa de Israel. El día de reposo no fue algo inventado por y para los judíos, no. Fue algo que Dios estableció desde el principio de la creación. Hermanos, escúchenme, ¿en qué día fue creado el hombre? Vámonos por acá. ¿En qué día fue creado el hombre? ¿Quién da más? Sexto día. O sea, todas las cosas fueron creadas. Y luego, el séptimo día. Hermanos, todas las criaturas fuimos creados para estar atentos y expectantes al siguiente día. Nos debemos a ese día. Y eso fue para todo el mundo, no para Israel solamente. Entonces, el día de reposo fue un mandamiento dado para todos los hombres, por Dios el creador de todas sus criaturas, y por eso que es parte de los 10 mandamientos. Y el apóstol Pablo dice que es la obra de la ley que fue escrita en la conciencia de todos los hombres también. Por lo tanto, la conciencia de guardar el cuarto mandamiento está escrito en la conciencia de todos los hombres. Por lo tanto, el cuarto mandamiento es parte de la ley moral de Dios. Así como es inmoral el adulterio, la idolatría, robar, deshonrar a los padres, matar, así mismo es inmoral no guardar el día del Señor. Y mi querido amigo que estás aquí, si tú no guardas el día del Señor, no te diferencias de los políticos corruptos, ni los que violan niños. No te diferencias con ellos. No hay ninguna diferencia contigo. Eres un inmoral igual que el resto. Entonces, hermanos, el día de reposo fue dado para todos los hombres. Y como cristianos, hermanos, no apartar un día para considerar a nuestro Dios creador es inmoral. La iglesia debe reunirse en el día del Señor para recordar a nuestro Dios creador, pero también a nuestro Dios redentor. Ahora, hermanos, en unos momentos les diré que ese día que los cristianos deben separar es el día domingo, pero por lo pronto déjenme decirle que es el día elegido por Dios en el cual Él ha bendecido para que como pueblo de Dios juntos recordemos a nuestro Dios creador. El día de reposo es el día del Señor. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 8. Mateo capítulo 12, versículo 8. Cristo dijo, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios le dio al hombre, a ti y a mí, el día de reposo para bendecirnos. Pero hermanos, escúcheme. Esa bendición consiste, como hemos visto hoy, no en buscar mi día, sino buscar al Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mi querido hermano, escúchame. Si usted se lleva esto que le acabo de decir, es como que entendió todo lo que estoy diciendo.
¿Guardaban o no guardaban el día del Señor los judíos? Sí lo guardaban. Pero lo hacían, porque si no lo hacían, caput. Ahora sí lo guardaban, pero ¿cómo lo guardaban? Exteriormente estaban allí, el cuerpo estaba allí, pero así, miren, o pensando en otras cosas. ¿Ya? Bien, ahora escuchen. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos ese día? ¿Conocer a quién? ¿Más a quién? A Dios, sus perfecciones, sus obras. Ahora, estamos ahora en el tiempo de Cristo, escuchen. Estamos aquí para conocer a quién, a Cristo, porque Él es el dueño del día de reposo. Esta es la clave, hermanos. Nos reunimos en el día del Señor porque queremos encontrarnos con Cristo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, hermanos, somos bendecidos cuando buscamos al dueño del día del reposo. Así que no se quede con que, yo fui a la iglesia, guardé el día del Señor, no se quede con eso, porque tú puede ser que vengas a la iglesia porque te gusta tal chica o tal chico. Puede ser que tú vengas a la iglesia porque tú no tienes amigos. Puede ser que tú vengas a la iglesia porque no sabes qué otra cosa que hacer. Y mi querido amigo, si tú estás aquí, tú no estás vestido de ropas de fiestas. Y así como estás, te van a venir a buscar y vas a ser echado donde hay lloro y crujir de dientes. Tú tienes que estar aquí porque tienes que estar buscando a Cristo. A Cristo. Y mi querido hermano, esto también es para ti. Ven a buscar a Cristo. Alguien me dijo cuando yo era joven, ni a Cristóbal ni a Cristina. Dios le dio al hombre, a ti y a mí, este día para encontrarnos con el dueño de ese día. Cuando llegó el día del Señor, cuando llega el día del Señor, no es su día, no es el día de Él y seremos bendecidos cuando buscamos su día. Si tú piensas así, como no es su día, es mi día, entonces igual yo ya cumplí. No. Dios creó este día para el hombre, para que el hombre busque el dueño de ese día. ¿Y quién es el dueño de ese día? Cristo. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan le llama ese día de la semana que recibió la revelación de Jesucristo y con el cual escribió Apocalipsis, él le llamó el día del Señor. Es por eso que los apóstoles también le llamaron a ese día de la semana, día del Señor. Pero permítanme, hermanos, seguir aplicando esta predicación. Como cristianos, hermanos, debemos apartar un día para considerar a nuestro Dios Redentor. Y la iglesia debe reunirse en el día del Señor para recordar a nuestro Dios como Redentor. Y esa es una de las razones más importantes. Hermanos, los apóstoles entendieron no solo la relación práctica, sino también los apóstoles entendieron la relación teológica del cambio del séptimo día al primer día de la semana. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana y luego se apareció a sus discípulos varias veces cuando ellos estaban reunidos. Y hermanos, si usted presta mucha atención al relato bíblico, el relato bíblico nos dice que en qué día de la semana Cristo aparecía resucitado. El texto dice el primer día de la semana. Y cuando Dios derramó de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estaban reunidos, ¿no es cierto? ¿Qué día estaban reunidos? Pues el primer día de la semana. Y si solamente observamos esos ejemplos, eso ya nos muestra un patrón y nos muestra una teología práctica. Dios les estaba diciendo, cuando ustedes se reúnen el primer día de la semana, Cristo también está con ustedes. Cristo se reúne con su pueblo siempre en el primer día de la semana, que es el día de su resurrección. Y hermanos, los evangelistas no registran otro día que se reunieron.
y Cristo aparecía, no, sino que ellos se reunían, pero Cristo aparecía en el primer día de la semana. Si usted lee en la Biblia, ellos se podrán reunido muchas veces en la semana, pero solamente se reunían con Cristo el primer día de la semana. Por tanto, los apóstoles no solo entendieron la relación práctica de las apariciones de Cristo en el primer día de la semana, sino también entendieron la relación teológica del cambio del séptimo día de la semana al primer día de la semana como día de reposo cristiano. Por favor, hermano, acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Y ahí encontramos el aspecto teológico de esta práctica que se ve en la resurrección de Cristo y en las apariciones de Cristo el primer día de la semana. Mire por favor Hebreos capítulo 4. Dice el texto, versículos 8 y 9. Hebreos 4, versículos 8 y 9. Dice el texto: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Literalmente dice, queda un sabatón para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, este versículo 10 necesita claridad para entenderse. Pregunta: ¿quién es esta persona que ha entrado en su reposo según el versículo 10? Mire por favor de vuelta el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, ¿quién es este que ha entrado en su reposo? Bueno, porque dice que porque el que ha entrado en su reposo, ¿quién es este que ha entrado en ese descanso? ¿Quién es este que ha reposado de sus obras? ¿Quién es esta persona que ha trabajado así como Dios trabajó en el principio de la creación y está reposando así como Dios está reposando de sus obras? ¿Quién? Pues este texto no está hablando de los cristianos. Estas preguntas solamente le corresponden a Cristo. Cristo, así como Dios el Padre, Cristo ahorita está reposando de sus obras. ¿Moisés dio el reposo? No. ¿Josué dio el reposo? No. ¿David dio el reposo? No. Pero Cristo sí dio el reposo. Cristo fue el siervo de Jehová que trabajó y trabajó, hizo la obra de Dios hasta la muerte, y cuando resucitó, Él terminó su obra. Y cuando terminó su obra, resucitó, reposó, se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, Josué trabajó, pero él no se sentó en ningún trono. Cristo le dio a la iglesia, al pueblo de Dios, lo que Josué no le dio a Israel. Cristo le dio el verdadero reposo. ¿Cómo? Habiendo Él trabajado y luego Él terminado sus obras, así como Dios también terminó las suyas. Hermanos, el escritor de los Hebreos está afirmando que así como Dios reposó después de la jornada de trabajo cuando hizo la creación, asimismo Cristo reposó después de haber terminado todo su trabajo, toda su obra. Y la pregunta es, ¿cuál obra? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Dice el texto: Hebreos capítulo 1, versículo 3, en la mitad del texto dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué sucedió? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, después que Cristo purificó nuestros pecados, ¿cómo? Muriendo y resucitando, ¿qué pasó? Él terminó la obra de la nueva creación y después de hacer su trabajo, ¿qué dice el versículo 3? Que se sentó
en la diestra a la majestad de las alturas. Hermanos, el Padre reposó después de haber trabajado haciendo la creación. El Hijo reposó a sí mismo después de haber trabajado haciendo la nueva creación. Y ese trabajo terminó en el día de la resurrección. Entonces, ¿qué día de la semana hay que guardar para Dios? Pues el día que Cristo terminó sus obras y reposó, el primer día de la semana. Si crees en el Cristo resucitado, pues guarda ese día del Señor, el día domingo, el día que el Señor resucitó. Ese es el día que la iglesia se reúne no solo para adorar a Dios como nuestro Creador, sino también como nuestro Redentor. Ese día debemos recordar que Él nos perdonó, que Él nos limpió, que Él nos purificó de nuestros pecados en la obra de Cristo. Por tanto, hermanos, el Evangelio es la razón por la cual nosotros obedecemos el cuarto mandamiento. ¿Lo ven ahora? El Evangelio es la razón por la cual obedecemos el cuarto mandamiento. La razón por la que venimos a este día y guardamos este día, hermanos, es porque recordamos lo que Dios hizo para limpiarnos de nuestros pecados. Recordamos este día como Dios nos ha sacado del mundo, nos ha salvado de su ira, nos ha rescatado del infierno. Hermanos, nosotros no tenemos que celebrar las Pascuas, aunque como fiestita está bien, pero no tenemos que estar celebrándolas porque nosotros recordamos eso por medio del Evangelio todas las veces que nos reunimos. El Evangelio es lo que nos trae aquí, hermanos, domingo tras domingo, a cada uno de nosotros y unidos, porque Dios ha prometido aquí por medio de su Hijo reunirse en este día especial con su pueblo, para que le adoremos, no solo como nuestro Creador, sino también como nuestro Redentor. Hermanos, y esa es la razón por la cual los falsos hermanos no se reúnen en el día del Señor, porque no conocen el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, hace que el pueblo de Dios se reúne este día. El hecho de que tengamos el Evangelio, el hecho de que usted tenga el Evangelio, hace de que usted, por más imposibilitado que usted se sienta, usted tiene. El Evangelio, dado que usted lo cree, hace que usted le diga a 4 amigos por ahí: sabes que estoy paralítico, pero ¿sabes qué? Recógeme y llévame, porque me quiero encontrar con el Señor. ¿Usted no vio eso en el Evangelio? ¿Usted no vio ese relato de esos hombres que se reunieron con el Señor? Eso es lo que hace la persona que conoce el Evangelio. Dice: esta es tierra que fluye leche y miel. Ve esto por la fe. Este es el día en el cual la iglesia se reúne para celebrar lo que Dios hizo en nosotros con su Hijo Jesucristo, hermanos. Así que yo le hago una pregunta: ¿usted tendrá algo mejor que hacer? ¿Tendrá algo mejor que esto? Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces es de suma importancia, hermanos, entender de manera bíblica el día de reposo. Pero permítanme darles una aplicación más. Debemos entender las promesas que se nos ha dado a observar el domingo. A nosotros los cristianos, a nosotros la iglesia. Miren lo que sucedió, hermanos, escúchenme. Escúchenme. Esto es new, de la última. Esto es un chisme de iglesia, hermano, que queda aquí entre nosotros. Tomás se ausentó un día. Un día se ausentó de la reunión de sus hermanos, de la reunión del domingo. Dejó de congregarse con los hermanos un día y se perdió la bendición de poder apreciar la presencia de Cristo en medio de ellos. Un día dijo: está linda la cama, me duele un poquito me duele la asiática, pero cuando nosotros no guardamos el cuarto mandamiento, no solo estamos pecando contra Dios,
no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25. No solo estamos pecando, sino que además, hermanos, escúcheme, nos perdemos de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros en ese día. El Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No hay para mí bien fuera de ti. Hermanos, Él nos promete tener comunión con nosotros, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Cristo. Hermanos, cada domingo que nosotros no venimos aquí, nos perdemos de la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro. Es nuestra falta de fe lo que nos impide entender que en este día hay algo especial y que algo va a suceder, mi querido hermano. Es nuestra falta de fe lo que nos impide entender que el Señor está en medio nuestro. Que nosotros no podamos verle al Señor físicamente, eso no significa que Él no está aquí, porque Apocalipsis dice que Él está en medio de las iglesias. Hoy hemos invocado el nombre de nuestro Cristo y por la fe sabemos que Él está aquí. Él no miente, Él prometió hacerlo. Hermanos, escúchame. Él se apareció por 40 días físicamente para marcar la parte teológica de que cada primer día de la semana Él se reunía con su pueblo. Pero una vez hecho eso, una vez que dejó claro eso, Él continuó con el plan que había dicho. Es necesario que yo me vaya para que venga otro. El espíritu de consolación. Por lo tanto, cada día domingo, hermanos, verdaderamente nuestro Dios está con nosotros. Verdaderamente el Dios está con nosotros. Porque es su Santo Espíritu que está con nosotros. Este es el día que el Señor nos ha dado, hermanos, para bendecirnos. Él prometió que si guardamos este día nosotros, que creceremos en el conocimiento de Él. Él prometió que si guardamos este día seremos bendecidos deleitándonos en Él. Cuando nos reunimos a contemplar sus nombres, sus atributos, su obra, su evangelio, nosotros, su pueblo, nos deleitaremos más en Él. Así que, mi querido hermano, ¿tendrá usted algo mejor que hacer? ¿Tendrá usted algo mejor que esto? Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día que el Señor ha puesto para bendecirnos en la santificación. Cristo, hermanos, ha hecho medios, ha hecho caminos para que su pueblo pueda crecer en la santificación. Y uno de esos medios, hermanos, es este día. Cada domingo se ora, cada domingo se lee la palabra de Dios, cada domingo nos cantamos la palabra de Dios. Y por medio de esos cánticos nos exhortamos unos a otros. Es el domingo donde hay cena del Señor y vemos el evangelio gráfico. Cristo dándose por nosotros. Es el domingo donde vemos el evangelio por medio de los bautizos. Hombres que muestran cómo fueron muertos, sepultados y resucitados. Es el día del Señor donde Cristo predica su palabra. Y Dios decía de nosotros nuestra santificación. Y los medios que Dios estableció son los medios que debemos tomar para nuestra santificación. Y en el día del Señor usted tiene todo eso. Un pastor dijo, una razón de nuestra debilidad espiritual de la iglesia es su falta de honrar a Dios en el día del Señor. No es posible que una razón que nuestra iglesia no sea tan efectiva en alcanzar a los perdidos, es que no estemos practicando la observancia del día del Señor. Le hago una pregunta. ¿Es posible que usted haya caído en un pecado regular debido a la razón de que usted no esté guardando el día del Señor en su corazón? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque hay muchos fracasos en nuestra vida espiritual que vienen por no tomar los medios con los cuales Dios nos santifica. Pero este es el día que Dios nos ha dado, hermanos, para que podamos disfrutar de los beneficios de nuestra salvación. Nosotros en este día somos recordados de la seguridad de salvación que tenemos por la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz. Hermanos, en este día se nos recuerda que por fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Pero no solo eso,
también Dios nos ve como justos, como hombres y mujeres que nunca han cometido pecado. Pero hermanos, sabemos que hemos cometido pecado. Pero este día se nos recuerda que por la obediencia de uno, Cristo, los muchos fuimos constituidos justos. En este día se nos recuerda que nuestro pasado es pisado. Que antes éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos del diablo. Pero todo ese currículum vitae quedó atrás. Porque Dios, por medio de su Hijo, nos hizo aceptos. Por tanto, ahora ya no tenemos ese apellido feo, hijo del diablo, hijo de desobediencia. Ya no tenemos ese apellido feo. Ya no importa. Ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y como tal, somos coherederos con Cristo. Ahora Dios, el Padre del Señor Jesucristo, es nuestro Padre también. Y eso se nos recuerda en el día del Señor. Estas cosas se recuerdan en medio de la congregación del pueblo de Dios. Y eso, hermanos, al recordar esas cosas, eso nos da paz, nos da seguridad, nos da gozo. Y esas son bendiciones que tenemos por guardar el día de reposo. Así que yo le pregunto de vuelta, hermanos, ¿tendrá usted algo mejor que hacer? ¿Tendrá usted algo mejor que esto? Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces, hermanos, como es un día de bendición, nosotros debemos cuidarlo de tal manera que el día anterior cerramos todo lo que debíamos hacer para guardar de buena manera este día. Es por eso que debemos ser buenos administradores del tiempo en la semana. Hermanos, escúcheme, tenemos que ser eficaces y eficientes en la semana. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que prepararnos en la semana para que todas las cosas que tenemos que hacer, toda esa gran agenda, la hagamos en los 6 días. Y eso nos hace eficientes, eso nos hace eficaces. Y con eso, entonces al preparar todas las cosas, podamos entonces en el día del Señor estar concentrados y descansar nuestra mente en el gimnasio de Dios. Entonces, como es un día de bendición, hermanos, Dios ha dado condiciones para ser bendecidos. Ese día no hablamos nuestras propias palabras. Ese día, como es una bendición, no debemos distraernos con las cosas del mundo. Es por eso que este día no buscamos nuestro propio placer. Hermanos, este día se llama Día del Señor. Y Día del Señor no es, por cierto, las 2 o 3 horas que estamos aquí. Y esto también es importante entenderlo, mis queridos hermanos. El día contiene, aunque nosotros en Navidad y fin de año, el día dura casi como 30 horas más o menos. Yo vi los estados de muchos de ustedes. Hermanos, el día contiene 24 horas. Y las 24 horas le pertenecen al Señor Jesucristo. Por tanto, cuando acaba el culto, no significa que ya tengo libertad para buscar mi propio placer o mis propias palabras o mi propio camino. El cristiano ese día lo usa para bendecir a Dios y bendecir a su iglesia. Hermanos, no es un día para el fútbol. Yo sé que vamos a llegar a la final del mundo, pero no es un día para el fútbol. No es un día para los deportes, no es un día para las compras innecesarias, porque hay compras que son necesarias. O sea, las compras que son necesarias son las compras que uno va a consumir en el día. No es un día para ganar dinero, no es un día para ir a visitar a la familia, no es un día para pasear, no es un día para la diversión común. Todas esas cosas las podemos hacer en los otros 6 días. Es un día entero para adorar a nuestro Dios y servir a nuestro prójimo. Hermanos, gracias por su esfuerzo, pero sigamos perseverando. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 19 al 25, un texto
que es muy conocido por nuestra iglesia. Estas fueron las primeras predicaciones que se dieron en esta iglesia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, si usted observa el versículo 25, fíjese que el contexto del versículo 25 es el mandato, todas las cosas que hay que hacer aquí. Por tanto, ese día tenemos una gran responsabilidad, porque en ese día tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese día es un día ideal para presentarnos como sacerdotes delante de Dios. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad para tener las bendiciones de este día. Los bautistas, desde 1677, entienden este día del Señor así tal cual como se lo ha predicado. Y los cristianos, a través de la historia de la iglesia, así han practicado el día del Señor. Mis hermanos, óiganme. Los cristianos no se toman vacaciones en el día del Señor. No hay feriados en el día del Señor. El 24, el 25 de diciembre, el 1 de enero, el Día del Padre, el Día de la Madre, no son razones para tomarse vacaciones del Día del Señor. Tampoco el cumpleaños. Hermanos, el texto dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Una aplicación más. Dame, caballero que está aquí, usted debe entender su verdadera necesidad. Agustín de Hipona dijo hace 1600 años atrás, dijo esto: Dios, tú nos hiciste para ti mismo, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su lugar de reposo en ti. Usted sabe por qué usted vive como vive, mi querido amigo, persiguiendo ese montón de cosas que usted sabe que está persiguiendo. Usted sabe por qué usted busca el éxito. Usted sabe por qué usted busca el dinero, busca el sexo. Usted sabe por qué usted está así. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene un corazón inquieto, un corazón que no tiene paz, que no ha hallado el verdadero gozo. El corazón inquieto es un corazón idólatra, porque se va tras cualquier cosa del mundo, pero que no adora a Dios como su Dios. Es por eso, mi querido amigo y amiga que está acá, y chicos que están acá, oigan, es por eso que su mayor necesidad es encontrar perdón y reposo en el Señor Jesucristo. Lo que usted necesita es ser librado de su idolatría, de su pecado. Mi querido amigo, óigame, usted no deja de andar en su agenda. Usted es esclavo de su agenda. Usted necesita librarse de esa agenda. Usted necesita la fuerza de Cristo para librarse de esa agenda. Así que vaya a Cristo. La Biblia dice que el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, vivió como uno de nosotros y obedeció la ley perfectamente, y de hecho obedeció el día de reposo de manera perfecta, y lo hizo en parte
para beneficiarlo a usted. Mi querido amigo y amiga que está aquí, si usted ha encontrado que usted ha profanado el día de reposo a lo largo de toda su vida, mi querido amigo y amiga, escúchame, Cristo le da su perdón. Así que venga a Cristo, pídele perdón por sus pecados, ponga su fe en Él, que Cristo lo perdona. Y no solamente lo perdona, le da la vida eterna. Y no solamente eso, sino que también le da a usted el poder disfrutar del reposo de Cristo. Así que mi querido amigo y amiga, venga a Cristo y descanse su alma. Venid todos los que están trabajados y cargados, que Cristo los hará descansar. Amén. Oremos al Señor.